Señor Bolaños, no haga como siempre. Hasta que no me mire no voy a seguir. No, claro. A ver, pero vamos a ver, si es una interpelación al señor Bolaños y estoy diciendo señor Bolaños, ¿se tendrá que volver el señor Bolaños o no? Los ataques de los ministros a los jueces y magistrados, su estrategia mafiosa para acabar con la separación de poderes, la corrupción en el seno del Gobierno presente en numerosas causas judiciales abiertas, la mujer del presidente del Gobierno imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Y que el presidente del Gobierno estaba al tanto de todo es indudable. Por esa razón, el señor Sánchez ya debería haber dimitido. No sé lo que les da tanta risa, porque a mí no me daría ninguna ver que esto ya es tic-tac, tic-tac. Señor Bolaños, esto se acaba la era Sánchez y usted lo sabe bien. Mire cómo sonríe, porque lo sabe, ¿verdad?, que esto se acaba. Mire, un gobierno que llegó al poder presentándose como adalid de la pureza en las instituciones, de la regeneración democrática, y ha dado como resultado todo lo contrario a lo que pregonaba. Cuando consiguieron el Gobierno mediante una moción de censura, señor Bolaños, ¿ya venían dispuestos a corromperse o es que el poder sin merecerlo les ha venido grande? Señor Bolaños, no haga como siempre. Hasta que no me mire no voy a seguir. No, claro. A ver. Pero vamos a ver, si es una interpelación al señor Bolaños y estoy diciendo señor Bolaños, ¿se tendrá que volver el señor Bolaños o no? A ver, hombre. Le decía, señor Bolaños, es que es bueno que me mire, es bueno interactuar. Miren, señorías, la situación de descomposición del Estado es muy grave. Su interés por colonizar todas las instituciones, por destrozar a quien cumple la ley pero obstaculiza sus intereses, los ataques de los ministros a los jueces y magistrados, sus cambios legislativos en la justicia para mantener su corralito, el ninguneo del presidente del Gobierno y de los ministros a esta Cámara, la paralización de las leyes aprobadas en el Senado para su debate en el Congreso, su estrategia mafiosa para acabar con la separación de poderes, la corrupción en el seno del Gobierno presente en numerosas causas judiciales abiertas. Todo esto y mucho más exige esta interpelación. Mire, le voy a recordar algunas frases suyas. Una de ellas sobre la investigación al fiscal general del Estado. Dijo usted: el Supremo acreditará que persiguió el delito. La verdad se abrirá paso. ¿Cómo es posible que usted, siendo ministro de Justicia, diga algo así? ¿Cómo es posible? ¿O es que pretendía con eso condicionar al Supremo? Queda claro que el señor García no persiguió el delito, sino que presuntamente lo cometió él por revelación de secretos y por eso ya tiene un pie en el banquillo del Supremo. ¿En qué país estamos que el máximo responsable de garantizar el cumplimiento de la legalidad va a ser juzgado por violarla? El auto de instrucción especifica que recibió órdenes de presidencia del Gobierno. ¿Se las dio usted, señor Bolaños? ¿Me va a responder? ¿Se las dio el presidente Sánchez? ¿Quién le dio la orden al fiscal general del Estado? Pero ¿saben por qué no dimite? Porque ellos no quieren que dimita. Lo tienen atornillado a su silla. Pues si dimite, van todos detrás, porque todos participaron en revelar información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso, señorías, se llama fango. Eso se llama corrupción de Estado. Vayamos con otra de sus frases. ¡Ay de ustedes cuando la verdad se conozca! ¿Cuánto perdón van a tener que pedir a personas honestas? Lo ha dicho hoy aquí también. Anda, que se ha ido. Que está aquí. Pues ya se lo sabe, ¿verdad, señor Bolaños? ¿O lo va a decir hoy otra vez? ¿Cuánto perdón van a tener que pedir a personas honestas? No sé a quién se refiere. La verdad ya la estamos conociendo y es mucho más cruda y vergonzosa de lo que podíamos imaginar, señor Bolaños. Y lo que nos queda por ver, señorías, lo que nos queda por ver. La mujer del presidente del Gobierno imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. ¿Va a pedir perdón usted, señor ministro? ¿Nos va a pedir perdón por decir esto?
porque esto sea realidad? Desconozco si llegará a juicio o no, pero de lo que no cabe duda es que sus actuaciones son éticamente muy reprobables y que el presidente del Gobierno estaba al tanto de todo es indudable. Por esa razón, el señor Sánchez ya debería haber dimitido, máxime cuando llevaba y lleva por bandera la limpieza institucional. En ningún país europeo hubiese durado más de 5 minutos en el Gobierno. Y por si esto fuera poco, sientan en el banquillo a su hermano David Sánchez. La primera vez en democracia, señorías, que un familiar directo del presidente del Gobierno va a juicio por corrupción. El señor Sánchez sabía que se iba a crear esa plaza para él. Seguro que le dijo al señor Gallardo: oye, dale un trabajo a mi hermano en la Diputación y que se cambie el nombre para que no se note mucho que es mi hermano, que se ponga Azagra de apellido, por ejemplo. Esto, señor Bolaños, se llama fango. Esto se llama corrupción de Estado. El señor Gallardo, que accedió y vio lo que se le venía encima, fue corriendo a forarse, saltando a 5 socialistas que tenía por delante de él en la lista, pero la jueza ha considerado su aforamiento fraude de ley. Señor Bolaños, usted dice constantemente que en su partido el que la hace la paga. ¿Por qué no han expulsado ya al señor Gallardo, que se quiere escapar de la justicia ordinaria y es objetivo que colaboró con la contratación irregular del hermano del presidente? Y no lo hacen porque hay que proteger a los que ayudan en sus fechorías para evitar que canten. Eso se llama fango, eso se llama corrupción de Estado. Señor Bolaños, usted acusa de mentiras, de decir mentiras y bulos a la oposición, a los medios de comunicación, a todos los que descubren su corrupción. Pero ustedes son los auténticos fabricantes de bulos. Las ministras Alegría y Montero y el ministro López se encargaron de dar pábulo al bulo sobre la intención de un exagente de la UCO de poner una bomba lapa al presidente del Gobierno. Y después de saber que era falso, no han rectificado. Eso son las cloacas del Estado, intentar desprestigiar a un guardia civil que trabaja en el Servicio Madrileño de Salud y así arremeter contra la presidenta Ayuso. Esto también se llama fango y también se llama corrupción de Estado. No sé lo que les da tanta risa, porque a mí no me daría ninguna ver que esto ya es tic-tac, tic-tac. Ustedes, señor Bolaños, han preparado un complot para acabar con los jueces que se interponen en su camino, un complot para acabar con el jefe de la UCO porque investiga sus casos de corrupción. No necesito a todo el mundo, necesito a balas, dijo la fontanera. Pero ¿alguien se va a creer que esta afirmación es para un libro? Ustedes querían a balas para que dejase de investigar y han querido manchar el nombre de una de las instituciones más valoradas en nuestro país, la Guardia Civil. Rectifique y pídales perdón, señor Bolaños. Quieren ser impunes, que su podredumbre no salga a la luz, pero estamos en un Estado de Derecho y la verdad, tarde o temprano, aflora. Están ustedes hasta el cuello de corrupción y los españoles merecen explicaciones ante las informaciones que cada día vamos conociendo y que superan a la anterior en gravedad. Tienen mucho miedo a la oposición, pero sobre todo tienen mucho miedo a que se sepa la verdad, razón por la que quieren acabar con todo y con todos los que se interpongan en la perpetuación de su poder. Eso, señor Bolaños, se llama mafia de Estado. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.